Hermano, en esta semana ha sido una semana en la cual se recuerda lo que llaman en la iglesia tradicional la pasión de Cristo, ¿no? Y nosotros como iglesia aprovechamos este tiempo para recordar y verdaderamente exponer a través de las Escrituras lo que verdaderamente significa este maravilloso suceso que sucedió aquí. Hermano, que tal vez es la doctrina más importante que está en las Escrituras, que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque solamente a través de ella nosotros tenemos la esperanza de algún día estar en la presencia del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. De verdad que cada vez que podemos contemplar y recordar, y ojalá, hermano, esto fuera una constante en nosotros todos los días de nuestra vida, estar recordando este maravilloso suceso que nos transformó, que nos, por la gracia de Cristo, nos acogió a nosotros. Y hermanos, esta semana nuestro hermano Diver, el viernes, nos predicó lo que se vivió, lo que el Señor vivió en la cruz del Calvario. Y quiero compartirles un texto que encontré y quiero leérselos para que sepamos realmente lo que es la muerte en una cruz, lo que verdaderamente pasaba realmente en la cruz. Y voy a leerles esta historia y dice: a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital, que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. ¿Cómo fue exactamente el ser crucificado? En los días que el Nuevo Testamento fue escrito, la práctica no necesitaba explicación, pero haríamos bien en apreciar lo que sucedió cuando alguien era crucificado. La espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes, y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa a la víctima, cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas en la cruz. Las heridas se rasgaban de nuevo y se contaminaban con la tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respiración, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravaría aún más. Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, separaba el gran nervio mediano. Este nervio estimulaba la producción de choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos y podría resultar en las manos de la víctima un agarre en forma de garra. Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el impedir la respiración normal. El peso del cuerpo, tirando de los brazos y hombros, tendría a fijar los músculos en un estado de inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Para respirar bien, uno tendría que empujar contra los pies, flexionar los codos, jalando desde los hombros, poniendo el peso del cuerpo sobre los pies, que produciría el dolor abrasador, y flexionar los codos torcería las manos que cuelgan en los clavos. Levantar el cuerpo
para un respiro, también rasparía dolorosamente la espalda contra el poste de madera áspero. Cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador y llevaría a una muerte rápida. No era raro que los insectos aparecieran y se metieran dentro de las heridas abiertas o los ojos, orejas y nariz del moribundo e indefensa víctima. Y aves de rapiña rasgarían esas zonas. Además, era costumbre dejar los cadáveres en la cruz para ser devorados por los animales depredadores. La muerte por crucifixión podría venir de diferentes fuentes. Shock agudo por la pérdida de sangre, estar muy agotado para respirar por más tiempo, deshidratación, ataque al corazón inducido por el estrés, falla cardíaca congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se romperían y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Tenga en cuenta, hermanos, mira lo que dice esta frase, tenga en cuenta cuán atroz debe ser el pecado a los ojos de Dios cuando se requiere tal sacrificio. Cuán atroz debe ser el pecado a los ojos de Dios cuando se requiere tal sacrificio. Hermanos, esto no era una muerte cualquiera, era una muerte muy dolorosa que cualquier persona, hermano, no resistiría por mucho tiempo. Y vamos, hermano, para empezar, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor y a pedir al Señor su dirección. Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan precioso, Señor, que tú nos permites compartir como iglesia, Señor, el que es venir a adorarte, a exaltar tu nombre, pero también nos permites venir, Señor, a edificarnos a través de tu bendita y preciosa palabra. Esa palabra que es la única que nos puede transformar, es la única que nos puede cambiar, Señor, es la única que puede romper ese corazón de piedra que muchas veces hemos tenido, Señor. Padre, gracias. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, tú nos ministres con ella, Señor, y me ayudes, Señor, a exponer tu palabra como es, Señor. Padre, te necesitamos, Señor, y simplemente te damos gracias, Señor, por ese intercambio glorioso que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 28. En este capítulo de la primera epístola de los Corintios, Pablo está disertando sobre el tema de la resurrección. Hermanos, recordemos que esta iglesia era una iglesia muy prominente, era una iglesia muy importante, y si vemos, Pablo les escribió 2 cartas literalmente, pero vemos que esta iglesia, a pesar de todo, era una iglesia que tenía muchos problemas, muchas dificultades, estaban sufriendo de problemas de inmoralidad, cosas que sucedieron, que hasta alguien se acostó con la madrastra, hermano, habían divisiones, no se querían sujetar, el uno decía, no, yo soy de este, yo soy de aquel, hermano, una cantidad de problemas, y a esta problemática se suma otro que es sobre la resurrección de los muertos. Y como decíamos al principio, esta es tal vez la doctrina que es la base de nuestra fe cristiana, hermanos. Esta doctrina. Y ellos estaban en esa lucha porque, hermanos, los griegos, ellos no creían en eso. Y había un grupo de religiosos que eran los saduceos, que ellos eran los que promulgaban que nosotros íbamos a resucitar. Los saduceos, que empezaron a creer en Cristo,
creían que solamente que iba a resucitar era Cristo, pero no nosotros. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo esta problemática se iba influyendo. Pero Pablo, al iniciar su defensa de la resurrección, él les recalca a ellos que ellos habían creído por la palabra que ellos le habían predicado. Y hermanos, y eso es lo que nos tiene a nosotros, creo que a todos acá. Estamos acá porque hemos creído a la palabra que nos fue predicada, que Cristo murió en la cruz del Calvario según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo empieza esa defensa. Entonces, vamos a mirar el primer punto, que es afirmados en el Evangelio. Hermano, algo importante que Pablo nos recuerda es que la resurrección de Cristo es el fundamento y es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra fe. Amén. Entonces, vamos a leer los primeros 11 versículos que dicen. Además, 1 Corintios 15, del 1 al 11. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, aquí Pablo presenta esa defensa donde les dice, iniciando, dice en el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo le dice, si ustedes no creen lo que les hemos predicado, en vano han creído. En vano han creído, en vano están practicando algo que no es real. La iglesia de Corinto estaba presentando, como les decía hace rato, estaba enfrentando diferentes problemas. Pablo les recuerda que el evangelio recibido y que les explicó el cual ellos recibieron y creyeron. Hermanos, algo extraordinario que vemos acá en este pasaje es que Pablo recita otra vez lo que es el evangelio. ¿Sí? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice que se le apareció a varias personas. Hermanos, es tremendo esto. De verdad que yo digo, estos hombres que convivieron con el Señor por 3 años, vieron todas las enseñanzas, y es más, él mismo les recalcaba que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y sufrir y morir por los pecados de la humanidad. Y ellos, hermanos, todavía no les había sido quitado el velo, yo creo, porque ellos no entendían. Pero algo que es tremendo es que Pablo, para poder confirmar esto, que esto no era una simple enseñanza o era una doctrina que ellos se habían inventado, sino que habían testigos oculares
que podían afirmar esta doctrina. Y hermanos, y al día de hoy se puede comprobar, porque hay muchas evidencias históricas donde se han descubierto cosas de que sí, así sí fue real la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice que a la primera persona que se le apareció fue a María Magdalena, y tremendo, cuando ella vio semejante, o sea, vio cómo el Señor se le reveló, dice que ella salió corriendo donde los apóstoles y les dijo, y no le creyeron. Y el Señor en Mateo les había dicho, en Mateo y en varias partes del Evangelio, les había dicho que Él tenía que padecer por causa de ellos. Amén. Entonces, al otro que se le apareció fue al mismo Pedro. A Pedro, aquel que los negó 3 veces. ¿Sí? Y dice que se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Dice que esas 500 personas decían, algunos ya mueren, pero todavía hay mucha gente que si usted quieren, va y les pregunta y ellos le cuentan que ellos vieron a Cristo resucitado. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, que de esas 500 personas, habían muchos que todavía vivían. Y dice que se le apareció nada más ni nada menos que a su medio hermano, Jacob. Y uno dice, pero ¿por qué a él? Que sabe qué, hermano, porque todos sabemos que Jesús fue rechazado por su misma familia. Es más, cuando ellos fueron a predicar allá donde ellos vivían, ellos le dijeron, no, vete con tus discípulos y vayan a otras partes, que allá sí. O sea, ellos no creían en el Señor. Pero el Señor se le reveló a su hermano, y más adelante vemos que este hombre fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que cómo Pablo empieza a demostrar que esto era un hecho verídico. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, ahí Pablo les está aclarando que este evangelio que él está hablando no se lo inventó o no se lo dijo a alguien, sino dice que fue por misma revelación del Señor. Y hermanos, y todos sabemos que este era un hombre que perseguía a la iglesia. Pablo era un hombre que la misión de él era exterminar el último creyente en Cristo que hubiera sobre la faz de la tierra. Y esa era la meta, el exterminarlos a todos y que no quedara una. ¿Por qué? Pero él en su interior pensaba que él estaba agradando a Dios. Y hermanos, y Dios, al ver lo que este hombre estaba haciendo, dice que se le reveló a él. Al punto que Pablo, ¿qué dijo? Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Y dice que este hombre llegó a ser un instrumento, hermano. Es el misionero más grande que hay en la historia de la vida cristiana, hermanos. Un hombre que podía estar mejor que cualquiera, era un hombre estudiado, preparado, tal vez sus condiciones económicas eran muy buenas, pero dice que él lo dejó todo por amor a Cristo. Dice que todo lo tuvo por basura. Entonces, Pablo les muestra a ellos con argumentos lo que él era, porque cuando él dice, mire, yo era esto, y fui preparado con tal. O sea, era un hombre fariseo de fariseos que defendía la doctrina de ellos. Y por eso él no aceptaba la doctrina redentora de Cristo, hasta que el Señor en su misericordia se le reveló. Ahora, esta doctrina también dice que fue anunciada desde el Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver en Isaías 53, Isaías 53 del versículo 3 al 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, y más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esta parte dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, tremendo esta profecía que se iba a cumplir 700 años después, que era la crucifixión. Hermano, y mire, aquí relata en cierta forma parte de lo que yo les leí en el texto, lo que era una crucifixión de una persona. Hermano, tremendo esto. De verdad que vemos cómo el Señor ya estaba destinado, ya estaba profetizado para lo que iba a venir. ¿Por quién, hermano? Por causa de nosotros, por amor a nosotros. El justo por los injustos. En Mateo capítulo 16, versículo 21, el mismo Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles que era necesario que Él fuera a Jerusalén para morir. Vamos a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto el Señor se lo recalcó a los apóstoles 3 veces. ¿Sí? O sea, no quise pues profundizar, pero si quieren ustedes pueden ya profundizar más en la escritura, pueden mirar digamos cuando salen los títulos y ahí sale la concordancia, pero por lo menos en Mateo lo dice en la primera vez en el 16:21, que fue lo que leímos, en Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, y Mateo 20, 18 y 19. En 3 oportunidades el Señor les dijo a ellos que era necesario ir a Jerusalén y padecer y morir en la cruz del Calvario. Amén, hermanos, y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos cómo la palabra de Dios, cómo Pablo en medio de esta situación les recuerda a ellos que el evangelio que él les predicó era cierto, era verdad. Estaba testificado por muchas personas que podían dar fe de lo que había pasado. Hermanos, y a pesar de que la misma Biblia dice que cuando el Señor resucitó y dice que los guardias fueron a avisar a los sacerdotes, dicen que ellos le pagaron para que dijeran lo contrario, y eso es lo que por muchos años, inclusive en el pueblo judío, se cree esa doctrina. Y realmente eso no sucedió así. Entonces, Pablo les recuerda a los de Corinto que Jesús resucitó y se le apareció, como les decía, a María Magdalena, a Pedro, a Juan, a los 12. Hermanos, aquí vemos cómo él dice, y se me apareció a mí como el último de los apóstoles, como un abortivo. Hermanos, así es la misericordia de Dios. Así es la misericordia de Dios con nosotros, hermanos, que siendo unos miserables pecadores, porque eso es lo que somos, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y como dice la palabra en Efesios, que nosotros no somos salvos por obras, como dice la Biblia, para que nadie se gloríe, hermanos, porque todo aquel que quiera jactarse de las cosas que él hace, de las buenas obras que él hace, hermano, eso es basura. Eso no sirve para nada, hermanos. Nosotros somos salvos, es por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor de verdad. Lo otro que vamos a mirar es la resurrección de Cristo tiene efectos para nuestra salvación. Hermanos,
esa resurrección de Cristo no simplemente Él resucitó y no pasó nada más. Pero hermanos, ahí iba a suceder lo más grandioso, que era que al resucitar Él, nosotros también teníamos la esperanza de resucitar con Él. Aleluya, hermano. Qué bendición. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 19. Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, Él le hace una pregunta. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe, ¿es qué? Es vana. Vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otra versión dice, somos los más dignos de lástima. Hermanos, aquí Pablo les está diciendo, si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, ustedes estamos predicando un falso evangelio. Estamos predicando algo que no existe. Una fantasía, me hace acordar en este momento, recuerdo cuando el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de ir a predicar el evangelio a Atenas. Y el hombre estaba exponiendo el evangelio. Y cuando nombró la palabra resurrección, ¿qué pasó, hermano? Dijo uno, ¿verdad? Pedro, las muchas letras te tienen loco. No, otro día hablaremos contigo, Pablo. Otro día hablaremos contigo, Pablo. Esa historia ya está mucho bla, bla, bla. Hermanos, no creyeron. Eso le pasó a Pablo cuando estuvo predicando en Atenas. Lo tildaron de loco. Yo creo que hasta se burlaron de él. Sí, este hombre con lo que viene a salir. Pero hermanos, estaban despreciando el mensaje más maravilloso que un ser humano sobre la tierra puede recibir, que es el evangelio de salvación. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo Pablo refutaba y les explicaba y les hacía entender. O sea, hermanos, si usted no cree en el evangelio, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos para siempre, porque esa es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio era que usted y yo íbamos a ser condenados por una eternidad. Nosotros merecíamos el justo castigo de Dios. La ira del Padre tenía que recaer sobre nosotros. Pero aquí la Biblia dice que Cristo tomó el lugar. Como decía el pastor hace rato en Colosenses, dice que Él tomó el acta de nuestros decretos y las exhibió públicamente. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre. Amén, hermanos. Ahora, los cristianos de Corinto, ellos están en esa lucha. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la palabra, creyeron en el mensaje, pero como les digo, habían otros que los estaban confundiendo. Entonces el apóstol Pablo los confronta con el mensaje. Ahora vamos a mirar unas cosas que yo quiero que miramos. La soberanía de Dios se basa en la resurrección. La soberanía de Dios se basa en la resurrección. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 9. La soberanía de Dios se basa en la resurrección. Porque Cristo para esto murió y resucitó.
y volvió a vivir para ser Señor, ¿así de quién? De los muertos como de los que viven. ¿Sí? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Nuestra justificación también se basa en la resurrección de Jesús. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito sea Dios, hermanos. Para nuestra justificación. Él tomó el lugar, el justo por los injustos. ¿Sí? Él nos justificó siendo nosotros pecadores. ¿Por qué? Porque a través de su muerte en la cruz de Dios dice que nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa y nos presentó justos delante del Padre. Amén. Hermano, esto es lo que se llama el glorioso intercambio. Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que leíamos hace rato, lo que yo les leí, la pena de la cruz no fue solamente para Jesús. Eso era dado a los peores criminales, a las personas más malas que habían en esa época. Y Cristo fue tratado como un criminal, como tal vez el peor criminal de todos, siendo Él santo, hermano. Y dice, ahora, nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo les parece esa maravillosa, ese hermoso? Hermanos, dice que una herencia incorruptible, que no se puede pervertir, incontaminada, inmarcesible, que es por toda una eternidad, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, aquí estamos de paso, aquí somos peregrinos, aquí estamos por un tiempo, no sabemos cuándo vamos a partir cada uno de nosotros. Hoy puedo yo estar aquí predicando y mañana van a decir, oiga, el hermano Ernesto partió con el Señor. No lo sé. Pero lo que sí sé es que mientras yo esté aquí en la tierra, hermanos, tengo que disfrutar de esta bendición y, hermano, y poderla compartir con más personas, llevar esas buenas noticias de salvación, hermano, y estar preparados para el día que el Señor nos quiera llevar a su presencia. Hermanos, eso es hermoso, ¿sí? Reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, ese es nuestro destino, ese es nuestro destino final, estar a la presencia de Dios, hermanos, los que hemos aceptado este mensaje de salvación. Amén. Hermanos, porque tristemente los que no reciben este mensaje van a ir a una muerte eterna, como dice la palabra, van a estar en el lago que arde por una eternidad. Qué tristeza, hermanos. Y de verdad que eso nos tiene que mover, hermanos, a que nosotros podamos estar, Señor, predicando el Evangelio, hermanos, a nuestro vecino. ¿Quién es nuestro vecino, hermano? Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, el vecino de al lado, nuestros compañeros de trabajo, hermanos. Esto nos tiene que mover a eso, hermanos. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Dice Romanos capítulo 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, nuestra resurrección descansa en la resurrección de Cristo, hermanos. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Amén. La resurrección de Cristo garantiza nuestra propia resurrección y salvación. Hermanos, solamente ahí está la salvación completa para nosotros. Cuando creemos en esa resurrección de Cristo. Y por último, la resurrección, el punto 3, la resurrección de Cristo nos da esperanza y motivación para vivir. La resurrección de Cristo nos da esperanza y motivación para vivir. Vamos a mirar 1 Corintios, seguimos del versículo 20 al 28. Del 20 al 28. Del 20 al 28 dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor venció la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujeta al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo Pablo habla de que por la muerte de un hombre, por el pecado de un hombre, entró la muerte, ¿verdad? Pero por la resurrección de un hombre, entró la vida para nosotros, la resurrección, la salvación. Hermanos, ¿por qué? Porque todos sabemos que cuando Adán pecó, dice que él fue condenado a la muerte física. Porque Dios, cuando creó todo, era para que viviéramos ahí por siempre. Pero cuando entró el pecado, dice que ahí llegó la condenación, llegó la muerte. Pero dice que Cristo, cuando vino para darnos la vida. Entonces, mira, vamos a volverlo a leer ahí. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que resucitó. Ustedes van a decir: ah, no, pero Lázaro resucitó. El hijo de la viuda de Sarepta también resucitó. ¿Pero qué pasó con ellos? Volvieron a morir y nunca más resucitaron. Entonces, ahí, hermanos, pueden hacernos hasta confundirnos, porque realmente el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Amén. Entonces, eso es la verdadera resurrección. Pablo ha demostrado, más allá de las dudas, que Jesús resucitó de los muertos,
Y la importancia del hecho de su resurrección aquí es simplemente establece ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La resurrección de Jesús presenta nuestra resurrección. Al resucitar Jesús, resucitamos nosotros, hermanos. Eso es lo más, esa es la esperanza que tenemos nosotros, de poder resucitar juntamente con Él. Por eso es que cuando nosotros tenemos la bendición, el privilegio de podernos, de cumplir ese mandato que hizo la Biblia, de bautizarnos, estamos como haciendo una representación de la muerte de Cristo y la resurrección en Él nosotros a una nueva vida en Cristo. Amén. Eso es lo que tipifica el bautismo. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 5. O sea, por medio de la resurrección de Cristo, nuestra resurrección es asegurada. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En otra versión dice, porque si fuimos unidos juntamente en la semejanza de su muerte, así también seremos resucitados. ¿Sí? Si somos unidos a esa muerte, vamos a ser, si nosotros aceptamos ese glorioso intercambio, si aceptamos y creemos en nuestro corazón, como compartía el hermano de Yesid, es creer en nuestro corazón ese bendito mensaje de que el Señor murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Dice que la muerte entró por un hombre, pero también la muerte por un, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí Pablo comunica las mismas ideas que se encuentran en Romanos capítulo 5, versículo 17 y 18. Lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 15, ¿no? Lo vuelve y lo recalca en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo se cumple esa promesa, que por la justicia de uno vino la justicia para nosotros. Amén, hermanos. Ahora, la resurrección de Cristo nos da esperanza para el futuro y nos motiva a vivir, para vivir en Él en el presente. Nos motiva a vivir para Él en el presente. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Hermanos, si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, dice que dormiremos y resucitaremos con Él. Y estaremos sentados allá con el Señor, adorándole, como dice la palabra en Apocalipsis, adorándole por una eternidad, adorándole las 24 horas por una eternidad. Amén, hermanos. De verdad que este mensaje es un mensaje maravilloso, hermano. Si aquí hay alguien que nunca había escuchado este mensaje, hoy es día de salvación, hoy es día que se vuelva a Cristo, hoy es día que acepte esta maravillosa noticia que es que Cristo murió y resucitó
murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, 23, dice que porque la paga de nuestro pecado es la muerte. Hermano, pero la vida es la dádiva de Dios. Dios nos dio vida en Cristo. Dios nos dio una esperanza en Cristo. Y yo les digo, si hay alguien acá que todavía no ha recibido esa gran noticia, hoy es tiempo de que se arrepienta y le pida perdón al Señor por sus pecados. Y hermanos, y si alguno de ustedes se han dejado influenciar por las corrientes de este mundo, hermano, porque es la realidad, y no han entendido, no han reflexionado lo que realmente significa el Evangelio. Hermano, hoy es tiempo de que le pidamos perdón a Dios también por eso. Y valoremos ese precioso sacrificio, valoremos ese glorioso intercambio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar y adorar y darle gracias a Dios por ese sacrificio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recordado hoy que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto, Señor, es por la gracia tuya que ha venido a nosotros, Señor. Dios, es el acto más maravilloso que nosotros podemos recibir. Es la doctrina, es la base de nuestra fe, Señor. El creer y saber, Señor, que tú pagaste la deuda que nosotros teníamos. Tú fuiste la justificación nuestra, Señor. Tú recibiste todo el peso de la ley que nos era para nosotros, Señor. Y nos has dado una vida nueva. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de que estamos aquí en la tierra, estaremos tal vez pasando por momentos difíciles o por momentos de victoria, no sé, Señor. Pero sabemos que esto es pasajero, Señor. Sabemos que vendrá el día y la hora que cada uno de nosotros podemos estar delante de ti, Señor, y podemos gozarnos por una eternidad, Señor. Padre, gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por lo que hiciste en ese madero de la cruz, Señor. Porque allí, Señor, lo entregaste todo. Sufriste, Señor, el castigo más severo que se podía recibir en aquel tiempo, Señor, por causa nuestra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.